escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ya vimos una posible explicación acerca del porqué del pronunciamiento, ahora vamos a ahondar un poco en ello y en qué consistió el pronunciamiento, que como ya les adelanté, fue un decreto firmado el 1 de mayo, supuestamente de 1851, por el gobernador de Entre Ríos. ¿Por qué el pronunciamiento? Ya hemos visto el porqué de la ruptura entre Rosas y Urquiza. Ahora, ¿por qué la necesidad de pronunciarse públicamente? Porque frente a esta negativa de Rosas de otorgarle privilegios a Urquiza para seguir contrabandeando en el marco de una guerra internacional, fue el representante de Urquiza, el representante comercial de Urquiza, Cuyas y Sampere, un comerciante de origen catalán, quien se dirige a Montevideo a negociar el pase de Urquiza al bando brasileño con el cónsul Paulino de Silva Pontes. Claro, los brasileños no le creían a Urquiza. En efecto, el emperador dijo, nah, me están jodiendo. El comandante en jefe de los ejércitos de la Confederación Argentina se va a pasar al bando brasileño. No lo podían creer los brasileños. A tal punto que el canciller brasileño empezó a desconfiar, dice, no, esto no puede ser cierto. Esto debe ser una trampa que nos está tendiendo Rosas, en algún lado tiene que estar la cuestión. Y los brasileños no creían en esto. Por lo tanto, dice, bueno, si efectivamente se quiere pasar de bando, que se pronuncie públicamente. Es por ello entonces que el 1 de mayo de 1851, Urquiza dicta este decreto como gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos, a través del cual declara que es la voluntad del pueblo entrerriano reasumir el ejercicio de las facultades inherentes a su soberanía territorial. Es decir, le quita al gobierno de Buenos Aires el ejercicio de las relaciones exteriores. Ustedes van a leer el cuentito en todos los libros de historia de que Rosas todos los años renunciaba al ejercicio de las relaciones exteriores y que era una táctica para verse todos los años ratificado en su poder. Bueno, lo cierto es que hubo un año que un gobernador se las aceptó. Justo José de Urquiza, entonces, gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos, el 1 de mayo de 1851, reasume la soberanía política de su provincia, reasume las relaciones exteriores de Entre Ríos y a su vez también insta a las demás provincias a que sigan su ejemplo. En este sentido, al reasumir su soberanía política, Entre Ríos queda facultado para entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo. Es decir, los demás gobiernos del mundo hay que entenderlo en forma singular. Brasil. Reasumo la soberanía política de mi provincia y me declaro en condiciones de entenderme directamente con cualquier gobierno extranjero. En realidad, el decreto no fue del 1 de mayo, fue del 13 de mayo. Algunos dicen fue dictado en la plaza pública en Concepción del Uruguay. Este nunca fue a una plaza ni llenó una plaza, sino que fue un decreto antedatado que salió de las entrañas del Palacio San José para tranquilizar a los brasileños. Reitero entonces, Urquiza insta a los demás gobernadores a seguir su ejemplo. Lo seguiría la provincia de Corrientes. Obviamente Corrientes actuaba como socia política de Urquiza, con el gobernador Madariaga. Y a principios de 1852, pocos días antes de Caseros, hará lo propio el gobernador de Tucumán, Celedonio Gutiérrez. No me pregunten por qué Tucumán, que poco tenía que ver con la política de las provincias litoraleñas, decidió también pronunciarse. Creo que fue algo simbólico. Lo cierto entonces que ya una vez a cargo de las relaciones exteriores de su provincia,
el 29 de mayo de aquel año 51, Urquiza firmará un tratado con el Brasil por el cual se comprometen recíprocamente. El objeto del tratado es mantener la independencia y pacificar el territorio oriental, haciendo salir al general Oribe y a las fuerzas argentinas. Nuevamente, como siempre, la excusa para la guerra, la situación política de la provincia oriental. El general Garzón, un militar uruguayo que andaba dando vuelta por ahí, títere, perteneciente al Partido Colorado, al partido pro-brasileño, por decirlo de alguna manera, sería el director de la guerra. Y vamos a las cláusulas que más nos importan a nosotros. Con él deberían entenderse los jefes brasileños y entrerrianos, siempre que fuera posible. El comercio de cabotaje sería protegido por la escuadra brasileña. Y algo que es trascendental para nosotros. Fíjense el artículo 15 de este tratado. Reitero, firmado por Urquiza con Brasil. Si por causa de esta alianza de Urquiza con Brasil, el gobierno de Buenos Aires declarase la guerra a los aliados, individual o colectivamente, la alianza actual se tornará en alianza común contra dicho gobierno. Ahí está la alianza contra Rosas. Si por este motivo de alianza entre Urquiza y Brasil, el gobierno de Buenos Aires, es decir, Rosas, le declara la guerra o a Brasil o a Urquiza, esta alianza se convierte en alianza común contra el gobierno de Buenos Aires. Ahora, ¿los brasileños ponían todo, le iban a ayudar a Urquiza así porque sí o pedirían algo? Urquiza se comprometía a conceder la libre navegación fluvial, es decir, aquella libre navegación por la cual habíamos peleado una guerra con Inglaterra y contra Francia y que habíamos ganado, de un plumazo se compromete a abrir los ríos, y a su vez también reconoce la posesión de hecho que Brasil ejercía sobre las misiones orientales. Este es el tratado del 29 de mayo de 1851. Por lo tanto, la situación es la siguiente. A mediados de 1851, ¿qué es lo que pretende en Brasil y Urquiza? Que el ejército de Oribe que se encuentra en la provincia oriental no llegue a unirse con el ejército de Rosas. Por lo tanto, deciden atacar primero la provincia oriental. Los brasileños invaden el estado oriental desde el norte, mientras que Urquiza con su ejército cruza el río Uruguay con el mismo objetivo. Es decir, atacan a Manuel Oribe en un movimiento de pinzas. Un Oribe que a gritos le pedía a Rosas, ¿qué importa si declaraste o no declaraste la guerra? Atacá antes de que se junten, porque una vez que se junten no tenemos cómo ganarle. Juan Manuel, atacá de una vez y terminemos con esto. Sin embargo, Rosas fue muy escrupuloso de aquella cláusula que yo les mencioné la semana pasada, sobre esto de 6 meses de anticipación para declarar la guerra. Y acá hay algo que no se explica. Rosas, un político terriblemente inteligente, astuto, gran organizador, popular como pocos. En la encrucijada es como que esperó resignado la derrota. Y bueno, no lo pude someter a Urquiza, ya estaba perdido y listo. Como que esperó resignado su final. Porque reitero, un hombre que se había mantenido enérgico durante mucho tiempo, que no le había temblado el pulso para suprimir cuanta sublevación se había producido en el interior, que había obtenido una victoria resonante frente a las grandes potencias, y de repente no tuvo la lucidez y la rapidez para atacarlo rápido Urquiza y desbaratar esto. Creo que era un ciclo histórico también el que se estaba cumpliendo. Creo que ya la forma de ejercer el gobierno de Rosas ya tampoco daba para más. Ahora, voy a seguir un poco con la cronología y después vamos a analizar un poco esto, de este ciclo histórico que se está cerrando. Lo cierto entonces es que los brasileños atacan la provincia oriental desde el norte, Urquiza desde el oeste, y para agosto de 1851,
prácticamente el gobierno de Oribe ha desaparecido. No hubo una batalla formal por la cual se derrotara a Oribe. Los brasileños hicieron lo mismo que con Urquiza. Compraron prácticamente toda la oficialidad del ejército de Oribe y Oribe se quedó sin ejército con el cual pelear. A tal punto que abandonó Montevideo y se vino a Buenos Aires para pelear en lo que luego sería Caseros. Lo cierto es que, derribado el gobierno de Manuel Oribe, Urquiza y Brasil imponen al general Manuel Garzón como presidente de la República Oriental, y el 21 de noviembre de 1851 se firma el Tratado Definitivo de Alianza entre Entre Ríos, Corrientes, el Estado Oriental y el Imperio del Brasil. Reitero, se firma un acuerdo de alianza entre Entre Ríos, Corrientes, el Estado Oriental y Brasil. Y fíjense lo que establecía el artículo primero de este tratado. Los Estados aliados declaran solemnemente que no pretenden hacer la guerra a la Confederación Argentina. Por el contrario, el objeto único a que los Estados aliados se dirigen es libertar al pueblo argentino de la opresión que sufre bajo la dominación tiránica del gobernador Juan Manuel de Rosas. Es decir, la guerra no era contra el pueblo argentino, era contra Rosas. No, ¿y quién pelea en las guerras? La otra cuestión que también, ya les voy anticipando, esta misma alianza que se gesta aquí para voltear a Rosas, será la misma alianza que en 1865 exterminó al Paraguay. Urquiza, los unitarios argentinos, los colorados uruguayos y Brasil. Y oh casualidad, el artículo 1 del Tratado de la Triple Alianza diría exactamente lo mismo. La guerra no era contra el pueblo paraguayo, sino contra el tirano Solano López. Estos siempre los liberadores de los pueblos que no pelean contra los pueblos, no guerrean a los pueblos, sino que pretenden derribar tiranos. Vamos a ver que Urquiza no marcharía ni por la Constitución, ni por la libertad, ni por la democracia. A poco de vencer a Rosas en Caseros, veremos lo que hizo Urquiza. Pero lo cierto es que el artículo primero de este Tratado de Alianza era claro: la guerra no es contra el pueblo argentino, es contra Rosas. Por el artículo 2, Entre Ríos y Corrientes tomarían la iniciativa de las operaciones de guerra, mientras que Brasil y la República Oriental actuarían como auxiliares. Veremos que el imperio brasileño no actuó como un simple auxiliar, puesto que pelearon 10.000 brasileños en Caseros. 10.000 brasileños pelearon en Caseros. ¿Quién sería el comandante en jefe del ejército aliado libertador? Don Justo José de Urquiza. Ya comienza a acumular cargos Urquiza acá. Mientras tanto, Urquiza, ¿cómo iba a actuar? A sueldo de su majestad el emperador del Brasil. El emperador del Brasil proveería en calidad de préstamo la suma mensual de 100.000 patacones por el término de 4 meses, o durante el tiempo que transcurriese hasta la desaparición del gobierno de Rosas. Es decir, Brasil le iba a pasar la platita a Urquiza hasta que se terminara con el gobierno de Rosas. Ahora, ¿los brasileños le daban gratuitamente la plata a Urquiza? Obviamente que no. Si Urquiza ganaba la guerra, este empréstito que contrae él personalmente sería considerado deuda de toda la Confederación Argentina. Y como garantía del pago de dicho empréstito, se hipoteca toda la tierra pública de la Confederación Argentina. Si perdía la guerra, la deuda sería de Entre Ríos y de Corrientes, y en garantía se hipotecaba la tierra pública de Entre Ríos y de Corrientes. Es decir, voltear a Rosas costó un endeudamiento externo e hipotecar la tierra pública del país. Este fue Urquiza. Este es el verdadero Urquiza. Oye, ¿qué minga se levantó por la Constitución y la democracia? Por favor, veremos que cuando hubo Constitución lo primero que hizo fue violarla, precisamente. Pero esto no queda acá. Los gobiernos de Entre Ríos y de Corrientes se comprometen a emplear toda su influencia ante el que se organiza en la Confederación. ¿Para qué? Para consentir la libre navegación de los ríos interiores de la Confederación Argentina.
aquella guerra que se había peleado contra Inglaterra y contra Francia y que se había ganado por la soberanía de los ríos, ahora Urquiza se comprometía, en caso de ganar, a abrirlos. Y a su vez también se invitaba al gobierno de la República del Paraguay a entrar en esta alianza. En este sentido, los brasileños habían sido muy hábiles, porque, reitero, Rosas nunca había reconocido la independencia paraguaya, cuestión que en la víspera de esto, los brasileños sí hicieron. Previo a la Segunda Guerra Argentino-Brasileña, los brasileños reconocieron la independencia del Paraguay. Y los paraguayos, veremos, pagarían muy caro haber colaborado en derrocar a Rosas. En ese momento gobernaba el Paraguay Carlos Antonio López, el papá de Francisco, quien no se llevaba bien con Rosas, entonces vio con buenos ojos su caída. Lo que no comprendió el presidente paraguayo es que después de Rosas seguía él. Una cosa era mantener el aislamiento con Rosas frenando a las potencias en la entrada del Río de la Plata, y otra cosa era mantener el aislamiento paraguayo con los ríos argentinos abiertos a la navegación. Era cuestión de tiempo que si Rosas caía y venía un gobierno liberal, cayera rápidamente el Paraguay. Reitero, entonces, este es el tratado definitivo que firma Urquiza junto a la provincia de Corrientes, la República Oriental y el Imperio del Brasil. Con lo cual, firmado esto en noviembre, para el mes de diciembre, Urquiza cruza en la flota brasileña. Los brasileños, además del préstamo, se comprometían a poner armas, pertrechos de guerra, su caballería, su flota y hombres. Reitero, 10.000 hombres pelearían en Caseros. Y prácticamente ya estábamos en los prolegómenos del fin. Urquiza, reitero, en la flota brasileña, cruza el río Uruguay, estaba un breve periodo organizándose en Entre Ríos. Para fines de diciembre de 1851 cruza el río Paraná, también en la escuadra brasileña. Derrota al gobernador federal de Santa Fe, Pascual Echagüe, que era entrerriano, también paradoja. Y ya una vez caída Santa Fe, Urquiza tiene prácticamente expedito el camino rumbo a Buenos Aires. Y en este sentido, acá reitero, Rosas como que esperó resignado su propia caída. Reitero, un hombre que había sido un gran organizador, el hombre que no le había temblado el pulso al organizar el pacto federal frente a la liga unitaria que había montado el general Paz, aquel que tan hábilmente había usado la influencia del general San Martín en Europa para el levantamiento de los bloqueos, que tan hábilmente había negociado la suspensión del pago de la deuda para presionar por el levantamiento de los bloqueos, que había sido el gran caudillo federal de Buenos Aires y que se había convertido en el gran hombre de la Confederación Argentina, y de repente presencia impávido al final. Creo que estas encrucijadas históricas no tienen una explicación monocausal. Creo que la caída de Rosas no se debe solamente a la avaricia de Urquiza, sino que creo que hay fenómenos políticos que también trascienden este fenómeno. En primer lugar, creo que, como les dije hace un instante, hay un ciclo histórico que se está terminando. En efecto, Rosas era un hombre que hacía 17 años se encontraba a cargo del gobierno. No era un hombre muy grande, tenía poco más de 50 años, pero su aspecto físico hacía creer que estábamos en presencia de un anciano. Tal grande había sido el peso del ejercicio de la administración que estaba muy deteriorado físicamente. Y esto también, en cierto modo, se dio por la manía persecutoria y ultrapersonalista que tenía en el manejo de la administración. Desde el más insignificante decreto a la más trascendente decisión de Estado tenía que pasar por sus manos. Todo decreto, resolución, lo que fuera, tenía que pasar por sus manos. Todos los expedientes administrativos debían pasar por sus manos. Consecuencia, esto genera que el aparato burocrático del Estado sea una rueda difícil de mover. Y en momentos en los cuales necesitó agilidad para organizar nuevamente un gran ejército para hacerle frente a Urquiza, la cuestión ya estaba compleja.
Por otro lado, el mundo de 1852 no era el mundo de 1835. Y Rosas, en este sentido, creo que representaba a una Argentina que ya estaba en vías de extinción. Como ya lo he dicho, en Europa habían estallado revoluciones liberales, e incluso París estuvo a punto de sucumbir frente al surgimiento de una nueva fuerza política como era el socialismo. Recuerden ustedes, en 1848, nada más ni menos que Marx y Engels publicaban en Londres el manifiesto del Partido Comunista. Con lo cual, comenzaba a gestarse lo que se conocía como la División Internacional del Trabajo. Y en esa División Internacional del Trabajo, en la cual se dividían los mercados en centro y periferia, las potencias centrales como productoras de manufacturas y la periferia como productora de materias primas. Y claramente el rol asignado a la Argentina en esa nueva división internacional era la de productora de materias primas. Y esto no cuajaba con las políticas económicas desarrolladas por Rosas durante estos 17 años. También estábamos en presencia prácticamente a la vuelta de la esquina del ascenso del capitalismo financiero, ya no solamente del capitalismo tradicional de extracción industrial fabril, sino que comenzaba a internacionalizarse, a globalizarse el capital financiero. Y recuerden ustedes lo que había significado Rosas confiscando el banco y prohibiendo la exportación de oro. Con lo cual creo que eran políticas que habían sido necesarias, ya no podían seguirse sosteniendo en el tiempo. La Argentina entraba a la segunda mitad del siglo XIX con la necesidad, en cierto modo, de no solamente consolidar ese nacionalismo económico que se había fomentado con Rosas. Era necesario dar un paso más allá en pos de la industrialización del país. Pero Rosas era un hombre más de la primera mitad del siglo XIX que de esta segunda mitad. Y era difícil que Rosas hubiese formado una gran alianza social con una burguesía nacional tendiente a afianzar una industria nacional y que le diera autonomía al país frente a las demás naciones. Creo que no se sentía fuerte ni tenía las condiciones políticas por su propia formación para encarar ese desafío. Y creo que esto explica el porqué también de su caída. Profe. Sí. Sí, ¿qué era del Chacho Peñalosa en todo este conflicto? Para todo este tiempo el Chacho Peñalosa era un idiota útil, jugaba a favor de los unitarios. Porque era antirrosista. Chacho Peñalosa, Felipe Varela, que fueron la última resistencia federal frente al mitrismo en la década del 60, acá eran antirrosistas, es decir, no entendieron nada. No entendieron nada. Lo cierto es que también militarmente Rosas llega muy disminuido. Había dos grandes ejércitos en el país. Uno era el de Urquiza, que se había pasado de bando. El otro era la división oeste del ejército de la Confederación Argentina, al mando del gobernador de San Juan, Nazario Benavides, que no fue movilizado. Fíjense, un gran ejército en Cuyo y no fue movilizado. Rosas decide dar la pelea con los hombres que tenía apostados en santos lugares. Y esto vale, también hay que destacarlo, mientras que Urquiza era un gran militar, a pesar de que si hay una persona que detesto es a Urquiza, debo reconocer que militarmente tenía una buena formación, era un buen militar. Rosas no era un gran militar ni mucho menos, era un gran organizador, pero no estaba versado en tácticas y estrategias militares. Y decidió el propio Rosas comandar sus ejércitos en la batalla definitiva. Creo que hasta fue tan temerario, creo que estaba esperando morir en combate. Es una percepción personal que tengo, no hay ningún dato objetivo que me lleve a corroborar esa tesis. Es una percepción mía nada más. Lo cierto es que así llegamos al 3 de febrero de 1852, la batalla que se denominó de Caseros, que en realidad fue más grande que Caseros. Fue un teatro de operaciones muy grande que se extendió desde el Río de la Plata, donde estaba apostada la flota brasileña, hasta el Palomar de Caseros, en la zona oeste, el actual partido de Morón. Y fue una de las batallas más grandes de la historia militar de América Latina.
25.000 hombres pelearon del bando del ejército de Urquiza, y a pesar de todas las dificultades, Rosas había logrado armar 22.000 hombres. ¿Sí? Casi 50.000 personas pelearon en Caseros. Y como ya les digo, fue una batalla que duró poco. Empezó cerca de las 9 de la mañana y para las 3 de la tarde el asunto estaba terminado. Cabe destacar, y esto lo quiero mencionar para hacer honor a la verdad histórica, que muchos unitarios en Caseros pelearon con Rosas. Porque vieron que lo que estaba en juego acá no era una disputa entre caudillos, sino que era una verdadera guerra internacional en la cual la Argentina enfrentaba nuevamente a su adversario histórico, a su enemigo histórico. La rivalidad con Brasil va más allá de una pelota de fútbol. Desde los tiempos de la dominación española, la rivalidad primero con Portugal y luego ya en el periodo independentista con Brasil, marcó quién iba a ser la gran potencia en el Río de la Plata. Estaba en juego nada más ni nada menos que la suerte de la nacionalidad argentina. Y Urquiza jugó para el bando contrario. Vuelvo a decir, muchos unitarios pelearon en el bando de Rosas. Reitero, la batalla se resolvió rápido. Para las 3 de la tarde Rosas se retira herido del campo de batalla, herido en una mano, y como cuenta la leyenda, a la sombra de un ombú, con un lápiz, escribió su renuncia, la que rápidamente remitió a la legislatura de Buenos Aires. Marchó raudamente rumbo a la ciudad, pasó a buscar a su hija Manuelita, su archivo personal, y pidió refugio en la legación británica. La embajada inglesa le emitió un salvoconducto, lo refugió en un buque, lo trasladó rumbo a Río de Janeiro y luego sí partiría finalmente al exilio final en Inglaterra, lugar en el cual moriría en Swatling, cerca del puerto de Southampton, en 1877. En este sentido, como ya les digo, hay muchas cosas, muchas perlitas de Caseros. En primer lugar, como ya les digo, hubo muchos unitarios que pelearon del bando de Rosas en Caseros. Uno de ellos fue el coronel Martiniano Chilavert. Fue el último en rendirse. El último en rendirse, a tal punto que fue Urquiza en persona a pedirle, por favor, rendite, ya está, se terminó. Lo invitó a conversar en su tienda. A Urquiza no le gustó lo que le dijo Chilavert. Todos más o menos nos imaginamos qué es lo que le dijo Chilavert a Urquiza. Traidor HDP, estoy convencido que le dijo eso. Con lo cual ordenó fusilarlo por la espalda, despellejarlo y dejó insepulto su cadáver por el término de una semana. Ese fue el que nos vino a dar libertad, el que nos vino a dar democracia, el que nos vino a dar la Constitución. El que asesinó a su adversario en el campo de batalla y lo dejó insepulto. Cosa similar ocurrió con la célebre columna Aquino. La columna Aquino era una división del ejército santafesino, que cuando Urquiza invade Santa Fe, antes de Caseros, había obligado, o mejor dicho, había reclutado por la fuerza en su ejército. Esa columna desertó y pelea finalmente del lado de Rosas en Caseros. A esa columna la hizo colgar en toda la arboleda lindante al camino que llevaba a la casona de Rosas en Palermo. Y esto lo testimonia el embajador inglés cuando va a verlo a Urquiza, la casona de Palermo, y dice, tamaño espectáculo me llevé cuando vi a toda una columna del ejército derrotado colgada en los árboles del camino. Así de misericordioso fue con el adversario político. Reitero, Rosas marcha rumbo al exilio de Inglaterra. Vale decir que fue recibido con honores de jefe de Estado en Inglaterra, lo que motivó que al ministro de Exteriores, a Lord Palmerston, le votaran una interpelación en la Cámara de los Comunes. Tuvo que justificar por qué recibía a Rosas de esa manera. Y Lord Palmerston lo dijo con todas las letras: la nación inglesa sabe reconocer a sus vencedores.
Porque no es lo mismo el tipo que nos hace la guerra, que nos gana la guerra, que nos confisca el banco, que nos saca la tierra, que todo el cipallaje que nos dice que sí. A este le debemos respeto, los otros son empleados a sueldo nuestros. Así los consideraba Palmerston al resto, empleados a sueldo. Lo cierto entonces es que el 3 de febrero de 1852, entonces, el ejército de Urquiza se impone al de Rosas. Rápidamente, Urquiza se instala en la casona de Palermo. La casona de Palermo no era la casa de gobierno de Buenos Aires, era la casa personal de Rosas. Es decir, le confiscaron la casa, como rápidamente le confiscarían todos sus bienes. Para que se den una idea, toda la propiedad de Rosas en Palermo es lo que hoy conocemos como los Bosques de Palermo, cuyo nombre oficial es Parque 3 de Febrero, fecha de la batalla de Caseros. Si donde estaba la casa de Rosas, hicieron un parque con el nombre o con la fecha de la batalla en que lo voltearon. Y donde estaba la casa de Rosas es donde hoy está la estatua Sarmiento, para que se ubiquen en la geografía porteña lo que ocurrió con Palermo. Y el demócrata, el que nos vino a dar democracia y constitución, lo primero que hizo fue disolver la legislatura. Disuelve el órgano representativo porteño. Y designa a dedo, el dedo de Urquiza, como gobernador provisorio a don Vicente López y Planes. Ahora bien, Palermo no formaba parte del casco urbano de Buenos Aires, sino que en una zona de los suburbios. Urquiza recién ingresó a Buenos Aires propiamente dicha el 20 de febrero. La batalla fue el 3, pero ingresó el 20 de febrero. ¿Saben qué ocurrió el 20 de febrero de aquel año? Se cumplían los 25 años de la batalla de Ituzaingó, aquella batalla en la cual el ejército argentino al mando del Carlos María de Alvear había derrotado al ejército brasileño en la primera guerra argentino-brasileña. Así consideraron los brasileños a Caseros, la revancha de Ituzaingó, y por primera y única vez un ejército extranjero desfiló triunfal por las calles de Buenos Aires con Urquiza al mando. Urquiza al mando al frente de las tropas brasileñas. Ese fue justo José de Urquiza. No obstante ello, Urquiza, para que no quedaran dudas que era federal, porque ya todo el mundo, nadie le creía nada a don Justo José, ordenó el uso obligatorio del cintillo punzó, lo que le valió la oposición de los viejos unitarios que lo habían rodeado. Porque el ejército que triunfó en Caseros era una verdadera bolsa de gatos, había de todo ahí adentro. Estaban urquicistas, los viejos unitarios, había de todo ahí. Lo que no vio Urquiza, lo que no vio, es que los viejos unitarios que lo acompañaban lo usaron para voltear a Rosas, y una vez que se fue Rosas, listo, ya está. Volvete a Entre Ríos, devolvenos la provincia. Esto es de lo que no se percató Urquiza, como veremos. Ahora bien, entonces reitero, Urquiza designa a don Vicente López como gobernador provisorio de la provincia y convoca a elecciones para el 11 de abril de 1852 para elegir nuevamente la legislatura. Obviamente el Partido Federal no se presentaría a las elecciones, se presentó una lista urquicista, por decirlo de alguna manera, y una lista que se conoció como amarilla, en la cual estaban todos los viejos unitarios juntos. Ahí estaban Vélez, Sarmiento, Mitre, Adolfo y Vicente Alsina. Y obviamente, reitero, todos estos le dijeron, lo que pretendían era: muchas gracias, general, por habernos liberado de Rosas, usted vuelva a Entre Ríos y deje que la provincia la manejemos nosotros como queremos. La idea de este grupo era ganar las elecciones e imponer a Valentín Alsina como gobernador. Sin embargo, no se animaron a romper políticamente con Urquiza. Si bien le ganan las elecciones a Urquiza, no se animaron a ir por todo. Es decir, los unitarios tendrían el control de la legislatura, pero finalmente deciden confirmar a Vicente López como gobernador de Buenos Aires. Y con estas elecciones también vale decir que empezó el fraude.
Un fraude escandaloso le hicieron a Urquiza. Y esto lo reconocería el propio Sarmiento. Porque, para que se den una idea, en 1874, cuando Sarmiento termina su presidencia, apoyó la candidatura de su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, y contra Avellaneda compitió el mismísimo Mitre. Y fraude mediante ganó Avellaneda. Y Mitre no le gustó que le hicieran fraude. Entonces se levantó en armas contra el gobierno de Sarmiento. Sarmiento le mandó una carta y le dijo con todas las letras: ¿de qué te quejás? ¿O no te acordás cuando juntos le hicimos fraude a Urquiza en el 52? ¿De qué te quejás? Es la norma hacer fraude. Hoy te tocó a vos, bancátela. Sarmiento tenía eso también. Sarmiento no tenía pelos en la lengua y reconocía las cosas con una honestidad brutal. Sarmiento no tenía problema en reconocer que hacía fraude. Hice fraude, ¿cuál es? Mitre, en cambio, se hacía el demócrata, el puritano, y era tan escandaloso como el mismo Sarmiento. Pero lo cierto es que esta es la situación política de Buenos Aires en abril de 1852. Una legislatura unitaria y un gobernador que no representa absolutamente a nadie. No se animaron a romper del todo con Urquiza, por eso lo confirmaron al pobre Vicente López como gobernador. Pero lo cierto es que Vicente López no tenía ningún peso político propio. Claramente había dos polos de poder en Buenos Aires. Todos los unitarios nucleados en la legislatura y Urquiza como comandante en jefe del ejército aliado que había volteado a Rosas. Ahora bien, nuevamente, en este cuadro de situación, vamos a tener problemas en la provincia oriental. Otra vez. Si ustedes recuerdan, Urquiza junto con los brasileños habían terminado con el gobierno de Oribe y habían puesto un gobierno títere al mando del general Garzón. Garzón murió en diciembre de 1851. Se convoca elecciones para 1852 en el Estado Oriental y gana el viejo Partido Blanco, es decir, el partido de Oribe. Y Juan Giró es elegido presidente de Uruguay. Y los blancos pretenden volver a la política de los buenos viejos tiempos de Oribe, de Lavalleja y de Artigas. Y pretenden denunciar, es decir, desconocer el tratado de límites que Garzón había firmado con Brasil. Un tratado de límites leonino que le cercenaba al Estado Oriental prácticamente la mitad de su territorio. Por lo tanto, los brasileños le piden a Urquiza: mirá lo que están haciendo los uruguayos, presiónalos para que cumplan el tratado. Urquiza, de repente, se pensó que era Rosas y dijo: yo voy a apoyar al más débil. Y obviamente, entre Brasil y Uruguay, ¿quién es el más débil? Uruguay. Y los brasileños dijeron: ah, sí, vas a apoyar al más débil. Mirá vos. Te recordamos que tenés 10.000 hombres, 10.000 brasileños acampando en Morón, así que más vale que cumplas o invadimos con los 10.000 tipos que tenemos en Morón. Es decir, Brasil presiona a Urquiza para que cumpla los tratados de mayo y de noviembre. Y en este sentido, Urquiza se sacó la pelota de encima. Dice Urquiza: miren, yo tengo las relaciones exteriores de Entre Ríos, pero no puedo decidir por todo el país. ¿Quién tenía formalmente las relaciones exteriores de la Confederación? Vicente López. Exactamente, el gobernador de Buenos Aires, es decir, el pobre Vicente López, que no representaba a nadie, tenía en sus manos las relaciones exteriores. Los brasileños dijeron: no, pará, no me cargues, dejate de joder y cumplí los acuerdos. Esto explica por qué en abril de 1852 se firmaron los protocolos de Palermo. Los protocolos de Palermo que firmó Urquiza como gobernador de Entre Ríos, Vicente López como gobernador de Buenos Aires, Madariaga como gobernador de Corrientes, que era el segundo de Urquiza en el mando del ejército, y andaba Manuel Leiva dando vuelta por Buenos Aires y lo hicieron firmar por Santa Fe. ¿Para qué?